¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Números, desde el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Y el día de hoy tenemos un tema bastante complejo, un tema que está en boga, y qué mejor que con expertos en la materia, tanto en la experiencia de la fe pública como en la experiencia del manejo de esta institución jurídica. Y me refiero particularmente al fideicomiso que hablaremos el día de hoy con mi buen amigo y contador, José Luis. Mi estimado amigo. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Pues bienvenido, ya te extrañábamos, hace un tiempo que no venías. Sí, me tocó hacer una pausa por ahí para darle espacio a las damas, del Colegio de Contadores. Precisamente en el mes de marzo le cedimos el espacio a las damas del colegio para que tuvieran la oportunidad de tener un espacio de comunicación para con la sociedad. Sí, amigos del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy tenemos un tema no solamente interesante, sino relevante, y queremos platicar con dos expertos en el tema. Buscamos un equilibrio precisamente en este tema porque queremos hablar de los aspectos legales y fiscales del fideicomiso en México. Excelente. Para ello, Fer, le pedimos la colaboración a un referente en el notariado de Querétaro, que es nuestro amigo Eric Espinosa. Licenciado, gracias por acompañarnos. Hombre, al contrario, un placer. Titular de la Notaría 10 del Estado de Querétaro y un experto con una amplia trayectoria en materia de fideicomisos en el Estado y evidentemente en nuestro país. Y además catedrático también en la Universidad Autónoma de Querétaro. Es diversión, nada más para divertirnos un ratito. Bienvenido, gracias por tu espacio, gracias por la oportunidad de compartir tu expertise en el tema, y seguramente vamos a aprender el día de hoy muchísimo de ti. Y para tener un equilibrio en la parte fiscal, nos tomamos el atrevimiento de robarle un poco de su tiempo a mi querido maestro Víctor Vega Villa, todo un referente. Yo no me limito al Estado, yo sí subrayo que eres un referente nacional en materia fiscal, mi querido maestro, así lo dice la revista Defensa Fiscal, perdón, gracias, Fer, por recordármelo. Gracias. Defensa Fiscal, uno de los principales o de los mejores fiscalistas de México. Bienvenido, mi querido maestro. Gracias por esa flor, en verdad, muy amable siempre estar contigo y con nuestro colegio, con el compañero que tiene mucho tiempo dirigiendo programas en diferentes organizaciones y en diferentes ámbitos, y estamos para platicar y para orientar a todas las personas que el día de hoy nos están viendo. José Luis, muchas gracias, José Luis, como presidente, muy amable por invitarnos al licenciado Eric y a tu servidor. Un privilegio para el Colegio de Contadores Públicos que estén el día de hoy en este espacio. Y Fer, pues qué tema, ¿verdad? Que dirige la orquesta, por favor. Vale, no, resulta ser un tema bastante interesante, lo decíamos antes de entrar al aire, lo platicábamos, poníamos un poco contexto de lo que viene siendo la importancia de manejar los fideicomisos. Y vean ustedes, pareciera que vale la pena de repente apoyarnos un poco a lo que es, ¿no? Claro. Cómo se empieza a concebir esta institución jurídica bastante interesante y lo mejor, en qué etapas nos va acompañando en diferentes planificaciones fiscales, porque no, vamos a decirlo como es, esto puede ser un instrumento de planificación o de tomar alternativas bajo la legalidad. Sí, claro. Siempre bajo la normatividad. Entonces, aquí vale mucho la pena si nos pueden compartir. ¿A qué se refiere un fideicomiso? En sí, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fideicomiso? Mira, a mí me gustaría más que el licenciado Eric empezar a comentar esta figura asociativa, que en esencia es una figura asociativa, que es totalmente permitida en nuestro país, existe una regulación formal. Y para eso le pediría al licenciado Eric que nos empezara a hablar del aspecto jurídico, y conforme él vaya platicando de lo jurídico, me voy a ir metiendo en lo fiscal. Vale. ¿Te parece? ¿Cómo inicia esta historia? Y yo qué culpa, ¿verdad? Pero vamos a ver. Yo creo que podríamos empezar por señalar que se trata de una figura que ya tiene muchos años y que además tiene un toque muy mexicano. Porque si bien es cierto, es una figura que ha sido medio tomada o copiada de lo que es el esquema sajón, Estados Unidos, y el esquema de Panamá, utilizando esto que se le conoce como el trust, que en inglés el trust es confiar, y es precisamente lo que se busca con este contrato. Es un contrato, fiducia es sinónimo de confianza. Entonces vamos a crear un negocio que sea de confianza, y por eso es que nosotros alcanzamos a ver hoy que cuando se hace un desarrollo inmobiliario se habla de un fideicomiso, y me da tranquilidad, porque ya no estoy viendo a la empresa patito que puede ser la que sale corriendo o que se hace ojo de hormiga o que está medio mal creada. Entonces,
Hablamos de una figura que nos va a dar confianza. Cuando la autoridad la sube al escenario en los años del 1934, comienzan a hacerle ajustes interesantes y pues bueno, realmente los ajustes se dan en los últimos sexenios, cuando ya le damos un toque con miras al tema fiscal. De acuerdo. Entonces, la figura del fideicomiso, que aun cuando la ley no dice ¿es un contrato? Sí es un contrato, porque sí hay partes y sí vamos a pactar derechos y obligaciones. Una figura cuya base, cuyo eje es la institución fiduciaria, que no puede ser cualquiera, y es una diferencia brutal que incluso hoy sale a relucir con todas las disposiciones de planeación de prevención de lavado de dinero, donde nos hablan de figuras jurídicas y hablan de fideicomiso, donde en países como en Estados Unidos no es requisito que sea una institución de crédito la fiduciaria. O sea, pues yo puedo ser un fiduciario y yo no soy absolutamente nada ni con la nadie. Legislación de otros países. En otro país. Aquí en México. Aquí no. Aquí no. Aquí sí la figura fiduciaria se le da principalmente a las instituciones de crédito, que pues bueno, el fideicomiso se le pone en la confianza de esta institución, lo acabamos de ver, que puede tronar como ejote, pero el fideicomiso no. Y lo acabamos de ver con bancos que acaban de ser pedazos hace escasos meses. Y por un toque precisamente de prevención del lavado de dinero. Es decir, aquí hay lavado de dinero, el banco tronó. ¿Y qué pasó con el fideicomiso? Ahí se mantuvo. Y tuvieron que, pues bueno, pasar el esquema fiduciario a otra institución para que siguiera con el trabajo. Sigue operando. De contener. Ajá. Sí, claro, y sigue funcionando perfecto. Porque, a ver, es el banco que más fideicomisos tenía en México, para no darle vueltas. Fíjate nada más. Sí, estaba fuertísimo. Entonces, distingamos, sí es un contrato, es una institución de crédito, vamos a hablarlo ahí, a dejarlo ahí principalmente, una institución que tiene un soporte jurídico especial, tiene una figura que es un fideicomitente, que es el que va a aportar al fideicomiso, fiduciario, y tiene del otro lado a un fideicomisario, que es el que va a recibir los beneficios o lo que se le instruya por parte del fideicomitente. ¿Puede ser la misma figura? Puede ser el mismo fideicomitente quien sea fideicomisario. Y hay alguien que es el que pueden ser a la vez. Así es. Fideicomitente y fideicomisario. Y hay alguien que va a pilotear nuestro fideicomiso, que es el llamado comité técnico, que pues bueno, si yo fideicomitente así lo estimo, creamos un comité técnico que es el que le va a dar las instrucciones claras y precisas al fiduciario para hacer y deshacer. Y por eso la ley dice que se considera que hay fideicomiso cuando una persona aporta ciertos bienes a una institución para dedicarla a fines lícitos y perfectamente establecidos por el fideicomitente. Y ahí es donde estamos trepados ahorita. Y por ejemplo, quiero ver el ejercicio normal de cuando alguien tiene necesidad de esta asesoría, tienen un objetivo en común, hablemos del inmobiliario, que a veces es como el más representativo. Yo creo que ese es el más últimamente y se ha buscado de manera, a veces creo que hasta un poco exagerada, porque lo que buscamos es confianza. Yo soy propietario de una tierra, Víctor tiene dinero. Va a construir. Pero pues lo quiero mucho, lo estimo, lo aprecio, lo reconozco, pero híjole, es mucho lo que yo estoy poniendo aquí. Entonces, ¿qué te parece que mejor aviento yo mi tierra a esto que es el fideicomiso? Tú le avientas los recursos, entre tú y yo le damos instrucciones para que contrate a un desarrollador, con tu billete le vamos a pagar al desarrollador, termina el desarrollador y le damos instrucciones al fiduciario para que una vez que termine el fraccionamiento, pues bueno, de la venta de cada terreno que le vamos a instruir tú y yo, a ti te dé 50 pesos y a mí me dé 50 pesos y pues bueno, muerto el perro. Él básicamente. Él detenta ahí la propiedad y ahí vamos a meternos con otro punto. Claro. Hay fideicomisos que solamente cachan la propiedad y la tienen ahí. Y hay fideicomisos, estos llamados empresariales, que sí se dedican a administrar, que sí se dedican a llevar contabilidad, obviamente con un costo un poco más elevado. ¿Tendrían personalidad jurídica propia? Sí, definitivamente. ¿Serían responsables de sus contribuciones? Mira, fiscalmente, personalidad jurídica propia la tienen las partes, ¿no?
en esencia es un contrato jurídico, José Luis, como dice el maestro Eric. Por otro lado, es importante saber qué nos dice el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta cuando hablamos de los fideicomisos empresariales. La mayoría de las instituciones fiduciarias en este momento no les gusta a muchas de ellas, no a todas, hay unas que sí le entran, meterse al fideicomiso empresarial. De acuerdo. Está regulado prácticamente en la ley del impuesto sobre la renta y les señala una serie de obligaciones fiscales a la fiduciaria, cosa que se hace un poquito complicada la situación contable, porque el propio banco tiene su propia contabilidad, pero va a tener que llevar una contabilidad separada del fideicomiso, porque, como dijo el maestro Eric, la fiduciaria tiene la obligación de llevar la contabilidad del fideicomiso. Así es. Ajá. Y además tiene la obligación de presentar los pagos provisionales de los fiduciarios, que son los beneficiarios del fideicomiso. Y como dijo el maestro Eric, que comúnmente, no siempre, el fideicomitente también pasa a ser fideicomisario a la vez y se acepta. Ese tipo de fideicomisos sí son más controlados por el SAT, ya que... Los empresariales. Los empresariales. Puede haber otro que no sea empresarial. Que ahorita vamos a hablar de él. Exactamente. En esencia estamos hablando de que hay fideicomisos que los tenemos que amoldar a nuestra ley y que aplica el derecho común, pero los tenemos que amoldar a nuestra ley fiscal. Y hay otros que sí están regulados, como el empresarial. Ese sí está regulado. Entonces, en un momento dado lo que sucede es que ese fideicomiso empresarial sí requiere un registro ante el SAT. Así es. Y trae una regulación muy específica ante el SAT. ¿Qué es lo que hacen las instituciones fiduciarias? Contratan despachos externos para que les lleven la contabilidad específica del fideicomiso. Muy bien. Sí, porque ellos no se quieren meter en las entrañas de una contabilidad que tiene una regulación fiscal. Entonces, este punto es importante porque viene la voluntad de las partes, tienen la intención de constituirse ante un fedatario público. ¿Puede ser corredor también? ¿La figura del fideicomiso? Sí, puede, o sea, constituirlo ahí. ¿O sí y no, porque se van a meter temas inmobiliarios y ahí sí es exclusiva. Es exclusivo por ser traslativa de dominio y todo esto. Lo mercantil sí, pero lo civil cae a la notaría. Entonces, ante notario nos comparecemos y vamos a constituirlo, y me imagino que en esta dinámica ya identificamos quién va a jugar el rol de fideisuario, ¿no? Sí, de la institución fiduciaria. Vamos ahí ya va a tener identificado y vamos a crear ese fideicomiso. Pero si tienen ciertas características, llegamos al empresarial. Ajá. Si llegamos al empresarial, artículo 9, ley de impuesto sobre la renta, me obliga, inclusive, si mal no recuerdo, a que tenga un tratamiento fiscal tipo persona moral. Es en esencia casi, aunque no lo sea. Aunque no lo sea, porque es un contrato, como dijo. Exactamente. ¿Y eso nos llevaría tal vez al Registro Federal de Contribuyentes? Tienen un registro específico de fideicomisos. Así es. Ese punto me llama la atención porque entonces estamos hablando ya de un contribuyente. Estamos hablando de un contribuyente. Ya no estamos hablando solo de un contrato. Algo muy similar que lo que suele pasar con el contrato de asociación en participación. Así es. Mercantilmente no tiene un efecto, pero cuando lo colocamos fiscalmente... Es un contrato mercantil nada más. Así es. Por ahí uno de los 15 de Código Fiscal lo regula. Sin embargo, no es limitativo a la parte inmobiliaria. Se puede aportar cualquier bien para ser administrado por la fiduciaria. El concepto que trae la ley de lo que es el fideicomiso lo da súper abierto, o sea, para lo que sea. Por eso es cuando me dicen, ¿y el corredor? Bueno, es que si es un fideicomiso exclusivamente para temas mercantiles, adelante. Mucho gusto. Es más, ni al notario se necesita porque se hace por escrito y luego se hace solamente con la institución fiduciaria, ni del corredor se necesita. De acuerdo. A ver, no todos los fideicomisos son inmobiliarios. Ahora, no todos los fideicomisos son empresariales. No en todos el fiduciario se encarga de la contabilidad. Tradicionalmente los que se utilizan muchísimo son los ordinarios, para no llamarlos los empresariales, donde yo aporté mi tierra, el señor aportó su dinero y lo único que hace es, perdón la expresión, pero es un simple catcher que tiene la propiedad, a quien Víctor y yo le damos instrucciones de transmite, desarrolla, construye, ve y saca un crédito, pero este fiduciario abiertamente dice, a ver, yo voy y saco un crédito, yo puedo hipotecar la propiedad que tú me das, pero yo no me obligo en absolutamente nada, la obligación la tienen ustedes dos, juega el pollo, juega, firmamos. Yo ahora voy a transmitir en ejecución a favor de José Luis, ya le transmito, pero espérame, yo no me voy a obligar
porque yo traigo la propiedad. Yo no me voy a obligar al saneamiento para el caso de evicción. Ese se obligan ustedes, a mí me liberan. O sea, literal, este fiduciario que traigo ahorita como catcher se libera al estilo Pilatos, es decir, yo me lavo las manos, a mí me dejan tranquilo, porque lo único que estoy haciendo es detentando la propiedad, teniendo la propiedad, para que no le haga nada. Si yo me meto en broncas, si Víctor se mete en broncas, nos afectan a nosotros, pero no al patrimonio que ya se no hay una encuentra solidaridad, aquí. se puede decir. Aquí ya no nos pueden hacer absolutamente nada. ¿Podrán hacer algo con mis derechos fiduciarios? Sí, pero no con el fideicomiso como tal. O algo. Pero son mis derechos, claro, ya es otra cosa. Entonces, sí es importante. Y por lo mismo es que el fideicomiso se le ha dado salidas para temas inmobiliarios, para temas testamentarios o sucesorios, para temas de administración de negocios, para temas de garantía, incluso en algunas ocasiones, ya no me constituyas hipoteca, avienta tu propiedad a un fideicomiso para que él la traiga guardadita. Y le damos instrucciones de que si tú no pagas, me entregas la propiedad. Y es una ejecución mucho más rápida que meterte a un poder judicial, no hay duda. Y descargamos también chamba de lo que es el poder judicial, que también está saturadito. Y ahí lo que te costaría nada más es el fee que te cuesta la administración, ¿no? Claro, mantener el claro, fideicomiso. definitivamente entre ambos se ponen de acuerdo, sobre todo en la proporción de reparto. Esa misma proporción será de pago y de absorción de las erogaciones que pueda llegar a tener el propio fideicomiso, Así es. ¿no? Okay. Porque la fiduciaria se va cobrando incluso hasta por acto realizado, sobre todo cada que enajena en una partecita del inmueble, ella va a estar presente en la firma de las escrituras, fiscalmente va a estar observando y ella pues hace su cobro correspondiente, ¿no? Si tiene un costo por parte de la fiduciaria. Por ejemplo, entonces en este acuerdo de voluntarios donde llegamos con la intención de constituirlo, ya lo constituimos, ¿podemos responsabilizar a la fiduciaria del mal manejo? ¿Algo puede haber un tipo de responsabilidad de nosotros? ¿Puede haber un mal manejo? Claro, Sí, respecto sí a sus obligaciones, Eric, Sí, hasta el límite de sus obligaciones. es muy difícil realmente encontrarnos con un mal manejo de una fiduciaria, es muy difícil. A ver, tal vez pudiera caerle más en un empresarial, pero en el otro, el fiduciario se encarga de decir, a mí no me carguen obligaciones. De acuerdo. Perdón, pero a otro escenario, a mí me dejan ayudarles a que les dé confianza. No me generen obligaciones. Garante. Sí, yo, literal, garante de la confianza. Eso es lo que hace el fiduciario. Entonces, por eso es que luego cuando la gente dice, oye, ¿me conviene o no me conviene? Bueno, vamos viendo costos, ¿no? ¿Qué me cuesta crear la figurita? ¿Qué me cuesta mantenerla? Porque como bien dice Víctor, cada vez que haga una firma, perdón, pero yo no firmo de gratis, voy a un cobro, sí, tiene su costo, y eso es lo que tiene el fiduciario. Y pues bueno, lo vemos también incluso para temas, por ejemplo, turísticos, en costas, en fronteras, donde el turista dice, me gusta la casa que está ahí pegada a la playa, pues sí, pero usted no puede porque es extranjero, pero a través de un fideicomiso sí puede, entonces te metes a través de un fideicomiso, el fiduciario adquiere la propiedad y entre los objetivos del fideicomiso o fines del fideicomiso es dejar que el extranjero disfrute de la propiedad. Uso, goce, disfrute. Y cuando ya no la quiere, el extranjero le dice, oye, te ordeno que la vendas, véndesela a Víctor, que ya lo tengo como comprador, y el fiduciario transmite la propiedad. La propiedad. Ahí sí vende la propiedad ya, directamente Víctor, en la fiduciaria. Pero ahí, ¿quién es el beneficiario? ¿El extranjero? El extranjero. ¿El extranjero? Pero lo hizo a través del fideicomiso porque no pudo. O sea, lo hizo a través del fideicomiso porque no podía comprar en playa. Por eso preguntaba qué compras. Y el aspecto fiscal recae en él. Claro que los extranjeros que reciben ingresos provenientes de fuente de riqueza de México, claro que van a tributar en el país. Sí, como establecimiento. Y ahí es donde dice José Luis, bueno, ¿y quién va a pagar el impuesto? El extranjero. Y ya nos tendríamos que meter a la condición de estancia de este extranjero, estás en calidad de residente permanente, residente temporal o visitante para ver cómo tributamos, inclusive porque son cosas diferentes. Es lo que lo regiría, por ejemplo, el artículo lo regula el establecimiento permanente. Incluso los acuerdos para evitar la doble tributación, ¿no? Exacto. Para ver el concepto. También a lo mejor es un tema que puede derivar en tantas cosas. En el país que es su origen de ese extranjero con México, dentro de los tratados internacionales para evitar la doble tributación, pudiese señalarse alguna acción de pagar el impuesto, de disminuir tal vez la carga fiscal de lo que señala la ley del impuesto sobre la renta. Es que es un tema, y me gustó mucho el ejemplo que acabas de poner. A ver, en teoría el 27 constitucional excluye que los extranjeros puedan tener ciertas injerencias propietarias en ciertas franjas, ¿no? Sí, así es.
fórmula Calvo. Cláusula Calvo. Cláusula Calvo le dicen. Pero a ver, entonces cuando le damos la posibilidad al extranjero mediante este instrumento que es el fideicomiso, al final del día sí estamos hablando de propiedad, porque mi duda era, ¿o será que está comprando algo más? A lo mejor un título representativo. No. La propiedad. No, el extranjero dice, a ver, yo traigo billete para comprar esa propiedad, pero no tengo un permiso para comprarla. La compro a través de un, perdónenme la expresión, prestanombre que va a ser el fiduciario. Así es. Pero es un prestanombre legal. Legalmente hablando, ya. Claro. Yo le pago a ahí está la lana, ve y compra la Pero va a ser propiedad y usufructuario. la pones aquí. Y tú me das permiso de yo explotar esa propiedad, yo abusar, estar disfrutando de esa propiedad. Entonces yo uso y disfruto esta propiedad. Y el día que me canse, te instruyo para que la vendas. Y listo, y se acabó. Y se Pero ahí vende. te está obteniendo un beneficio. Sí, claro. Está siendo usufructuario de esos beneficios. Sí. Eso representa también un ingreso para él. Ahí hay que analizar la calidad migratoria que tiene, si la tiene. Pero todo No hay depende, impedimento. todo depende. A ver, porque mi uso y disfrute no implica que saque billete, yo la estoy ocupando. Bueno, es para uso nada más. Entonces la estoy usando como mi casa residencial y no tengo por qué estar generando absolutamente nada. Ahí vivo. Pero si obtiene, si la renta, si la renta, genera ahí sí ya. ingresos a través de ese Ahí esquema, sí es otro boleto. porque tenemos muchos desarrollos inmobiliarios en playa que son inversión extranjera, Sí, claro. que a través de fideicomisos obtienen beneficios y esos beneficios evidentemente están regulados por la legislación fiscal mexicana. Claro, definitivamente. Y si se trata incluso de complicar más la figura del fideicomiso, recordemos que en la época de Sí, Salinas claro. de Gortari se crearon las acciones serie N, las neutras, que es cuando la ley tiene un tope para decir, a ver, yo no te admito más del 20% de inversión extranjera en este tipo de sociedad por el objeto que tiene. ¿Quieres meterle más billete? A través de inversión neutra. Genérame un fideicomiso y el fideicomiso tendrá las acciones que se supone que ya no puede traer ahí el extranjero. Claro, de forma Y el directa. fideicomiso las trae acá. Y son neutras porque no sirven para la votación. Sirven para llevarse las Quitas el utilidades bono, nada más. pero tienes voz. Son Son neutras. economía, son económicas. neutras. Entonces, para todo eso lo han Ajá. creado. Quiero hacer una aclaración. Al inicio hablamos del artículo 9. El artículo 9 es el primer artículo de personas morales del título 2. Entonces hay una regulación específica para los fideicomisos. Pero el artículo que nos lleva al fideicomiso empresarial, y ahorita me gustaría hablar del que no es empresarial, pero sí se hace actividad empresarial, que le denominan fideicomiso por administración, está en el artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta. Qué buena El aclaración. 9 es el inicio de la regulación de las personas morales, pero ya de manera específica el fideicomiso empresarial, en donde la fiduciaria tiene una serie de obligaciones fiscales, entre ellas de presentar los pagos provisionales, Claro. de llevar la contabilidad, etcétera, está en el artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta. Y Vas haciendo no, referencia- y qué buena aclaración. Digo, al final del día, este se complementa porque el 27 precisamente del Código Fiscal sí obliga, y su reglamento 94, 92, 94 del reglamento, a que el fideicomiso genere el registro federal de contribuyentes, ¿no? Y esto en clase es una duda muy, muy común de los alumnos, porque de repente llegan a decir, ¿tiene personalidad jurídica? Que decía José Luis. Sí, claro. Ok, para efectos fiscales, genera hasta una persona moral. Una persona moral contribuyente. Se le da su registro como Le da su- licenciado. Ahora, la otra figura que se utiliza mucho en el ámbito inmobiliario, sobre todo aquí en Querétaro, donde participa mucho Eric, es la figura en el ámbito, reitero, inmobiliario, es un fideicomiso que le llaman por administración. Bien. Pero en el fondo sí hace actividad empresarial. Pero la propia fiduciaria en el contrato se excluye. Ella dice, no estoy en el 13, no tengo ninguna obligación fiscal, las obligaciones son del fideicomitente y del fideicomisario. De acuerdo. Prácticamente recaen en ella. Y como comúnmente la figura del fideicomitente pasa a ser fideicomisario, comúnmente en los desarrollos inmobiliarios, entonces quien recibe los beneficios, para que nunca se nos olvide, el beneficiario del fideicomiso es el fideicomisario. Con la terminación nunca se nos va a olvidar. Claro. Entonces, él es el contribuyente. En esencia, él es el contribuyente. Ahorita el licenciado Eric nos habrá de platicar un poquito del traslado de dominio, de lo que ha sucedido y de una cláusula interesantísima en los contratos de fideicomiso, que es la cláusula de reversión. Así es. Es una cláusula de reversión muy interesante para efecto de traslado de dominio, pero
ese fideicomiso no está en la ley del impuesto sobre la renta, entonces tú lo tienes que adecuar a la propia ley. Y realmente ¿a quién adecuas? Pues a sus partes. Al contrato como tal, cero, pero a sus partes las adecuas, tanto al que aporta como al que recibe, y básicamente para pago de impuesto sobre la renta es el fideicomisario, ¿verdad? Okay. Que comúnmente es fideicomitente también, y también para efecto de la regulación de la ley antilavado. Entonces, en ese sentido, si tú formas un desarrollo inmobiliario, que es lo más común ahorita en Querétaro, un fideicomitente aporta tierra, el otro fideicomitente aporta infraestructura, y en ese contrato despliegan todos los acuerdos de voluntades que en principio muchos de ellos deberán de ser cumplidos por la fiduciaria, ¿verdad? Porque lógicamente, y el comité técnico. El comité técnico es el que da las instrucciones para que se vaya cumpliendo fielmente con ese contrato. ¿Quién podría conformar ese comité técnico? A ese lo decidimos entre los dos fideicomitentes. ¿Pueden ser los dos o puede ser alguien más? Es a gusto. A veces entra alguien más como el asesor jurídico. Sí, es esto que luego los legalistas decimos románticamente, el gobierno corporativo, es lo mismo que vamos a meter aquí con nuestro comité. Ajá. A ver, Víctor, ¿te parece bien que tú y yo seamos los del comité? Sí. Oye, ¿te parece que invitemos a 2 amigos más para que nos quiten medio lotarolas? Pues órale, vole. ¿Y se rige bajo la democracia? Es decir, ¿toman decisiones democráticamente? Sí, claro, para eso es el comité. Claro. Sí, entonces claro. debe de haber un impar. Buscamos generalmente, sí. O le damos calidad de voto al presidente. Para que traiga voto de calidad del presidente. Okay. Eso lo decidimos nosotros. A ver, la figura es nuestra. Es nuestra pelotita de plastilina y le vamos a dar la forma que nosotros dos querramos. No hay algo estructurado en el que caigamos y decir, no se puede mover, no, de aquí no se puede. No. No hay un cinturón de fuerza. Entonces, Víctor y yo nos ponemos de acuerdo de qué forma le queremos dar a esta estructura jurídica, donde le vamos a dar administración, y además tocó un tema así ligerito, Víctor, cuando dijo la ley antilavado. Híjole, delicadísimo para temas de lavado de dinero, porque incluso no solamente lavado de dinero en materia inmobiliaria, que es en el que nos deberíamos ahorita ya ir enfocando, es, a ver, estamos creando la figura del fideicomiso donde yo aporté la tierra, donde Víctor aportó lo que fue el billete, le estamos dando instrucciones, lo está administrando, ojo, le vamos a dar instrucciones para enajenar, y el adquirente, cuando llegue a la notaría, el notario le va a decir, está bien, está usted comprando, le van a transmitir en ejecución de fideicomiso, nada más ahora dígame, ¿quién le va a dar la factura por lo que usted compró? Porque eso le sirve a usted como costo de adquisición para cuando quiera vender. El fiduciario va a decir, zafo, yo no doy facturas. Claro. Víctor va a decir... ¿Por qué? Porque no es empresarial. Claro, exacto. No es empresarial. Víctor va a decir, no, zafo. Yo tenía billete y yo puse billete, entonces la bola me la van a dejar a mí. ¿Tú eras el propietario? Pues yo era el propietario del terreno. El propietario de la tierra. Entonces, pero ahora esa tierra ya trae infraestructura. Exactamente, ya es tierra con mejoras. Y estamos hablando de lotes de terreno, pero podemos hablar de un edificio y la podemos ir complicando. Sí, pero el punto es, yo te voy a facturar. Con área habitación. yo te voy a facturar. Y entonces yo volteo y digo, yo le voy a facturar, pero eso va a recaer en mi contabilidad, Víctor, y tú te quieres llevar el 50%, entonces perdóname, no te llevas el 50% porque eso me repercute a mí. Y vamos entonces a tener que discutir, en buena lid, discutir cuáles son los puntos de acuerdo, porque empezar un contrato es como cuando nos casamos, todos entramos igual de sonsos y románticos. Pero cuando vienen las broncas, y ahora con quién se queda el perro, ¿no? Dice la canción. El matrimonio endurece, abogado. La verdad es que sí, por eso dicen que es como las 4 operaciones básicas, ¿no? Suma de obligaciones, multiplicación de problemas, resta de libertades y división de opiniones. La verdad es que se ha vuelto así nuestro matrimonio. Entonces, cuando nosotros estamos ya en vísperas de liquidar esta administración, de ir terminando con administración, es donde decimos, ¿y ahora cómo le hacemos? Ahora, si no nos pusimos de acuerdo al inicio, pues bueno, precisamente la figura es nuestra y le damos salida. Y lo coordinamos a través de nuestro comité técnico y le vamos a dar la salida completa. Hay ocasiones en que cuando llegan a mi despacho los fideicomisos traen convenio tras convenio, tras convenio, tras convenio de modificaciones, y tengo que escarbarle hasta el fondo para ver quién se supone que es el que le tiene que facturar al pobre comprador que está del otro lado diciendo, pues ya tengo mi casa, ya me la dieron y todo, pero ¿quién me da la factura, no? Entonces todo eso se vuelve medio complejo. Hemos visto ocasiones en que sí facturan ambos.
Sí, sí, claro. El que sí factura el de la infraestructura. Uno el terreno y otro... Y hay un criterio jurídico en ese sentido de lo que tú le agregas un valor a la tierra. Y eso no significa que sea algo diferente a la tierra, sino sigue teniendo su misma naturaleza. Ese criterio jurídico es con el fin de que lo puedas continuar enajenando exento. Porque en un sentido estricto la infraestructura debería estar grabada al 16 y la tierra exenta. Entonces hay que buscar ese criterio para que lo que tú le puedas agregar a la tierra no pierda su naturaleza, sino continúe siendo tierra. Bueno, pero ahí tocas un punto interesante. Tiene que ver el objetivo de ese terreno. Ahí me surgen un par de dudas acompañando este comentario del 16. Qué bueno que además es un par. Hay un chorro. Qué bueno que identificaste dos nada más. Uno de ellos es, tú eres el propietario, él puso la lana. Sí. ¿Pierdes la propiedad, la transmites la propiedad? En esencia, bueno, qué bueno que lo tocas para que toque la cláusula de reversión que mencioné hace rato. Porque en principio pareciera, de la operación como la estamos planteando, es él va a aportar. Por lo mismo que decías del Código Fiscal. Así es. Esto ha generado muchos problemas de carácter fiscal municipal. Acuérdense que el traslado de dominio es un impuesto municipal. Sí, claro. Y entonces vamos usando lo que yo siempre utilizo en mis clases, es el juego del béisbol, donde yo traigo un pitcher y al mismo tiempo tengo un catcher. El fideicomitente que tiene el terreno es un pitcher. Y este es el enajenante. Enajenante es soltar la propiedad, transmitir la propiedad, hacer propio a otro. Entonces, yo soy el enajenante. Y acuérdense que el Código Fiscal de la Federación, 14 del Código Fiscal, habla de lo que es la enajenación. No habla de la adquisición, habla de enajenación. Entonces dice, no hay enajenación cuando la avientas al fideicomiso. Pero llega el municipio y dice, es que a mí no me interesa la enajenación, a mí me interesa la adquisición. Yo voy a grabar la adquisición, yo voy a ver voltear al catcher y ustedes están viendo al pitcher. A mí su pitcher no me interesa, yo voy sobre el catcher. Y entonces el municipio dice, hay un cambio de propietario, paga mi impuesto de traslado. Y la pregunta obligada es, ¿y el fiduciario me pagó a mí por ese terreno? Nunca me pagó. Yo de buena fe lo estoy aportando en sus manos para que aquel señor ponga su billete y haga lo que le instruimos. Es un mecanismo de negocio. Todavía no se transmitió, entonces no se transmitió la propiedad. No, la ley establece, dice el 14 del Código Fiscal de la Federación, no hay enajenación si tú en tu fideicomiso pactas que te lo puedes regresar otra vez. Entonces, si yo lo pongo y me lo regreso, no hay impuesto ni de ida ni de regreso. La autoridad fiscal municipal es la que se queda echando rabietas, porque dice, a ver, no hay enajenación, pero sí hay adquisición. Y entonces esto generó cantidad de broncas, porque, pues bueno, la autoridad decía, páguenme. Limitaba la inversión. Exacto. Está golpeando la inversión, porque, pues bueno, a ver, yo solito con mi tierra no iba a hacer nada. Yo necesitaba de tu dinero. Pero yo así como que muy confiado no estaba. Entonces lo aventamos a una cosa que se llama fideicomiso y le damos instrucciones al fiduciario para que transmita. Y entonces dice la ley, entonces ya no vas a readquirir porque lo vas a transmitir, perdiste tu derecho a revertir. Y si pierdes tu derecho a revertir, entonces sí hay un impuesto de una enajenación. Bueno, sí, pero lo creamos para que la enajenación fuera aquel que es el adquirente. Al tercero. Entonces, ¿qué es el que tendría que pagar el impuesto por la adquisición? Pero lo que pasa es que ahí... Sí. Esa es la intención, hacer todo eso para que solo pague aquel. El 14 habla de transmisión, dice que enajenación es toda transmisión de propiedad. Ajá. A final de cuentas, la fiduciaria no es otra cosa que un receptor, sí, pero no de la propiedad. Es que tristemente de la propiedad y de todo lo que se aporte. Es un depositario, ¿no? Sí, pero títulos de crédito fue reformado, que es la figura, ahora sí que es la ley de donde surge el fideicomiso, está en títulos de crédito, después del 347 en adelante. Entonces, cuando se modifica la ley de títulos y operaciones de crédito, dice un acto mediante el cual el fideicomitente transmite la propiedad, ojo, al fiduciario. Para realizar los fines que sean necesarios y que yo le indique. Pero es una propiedad fiduciaria. Ahí sí hay transmisión de propiedad. Pero el 14 del Código Fiscal dice, a ver, sí hay, pero no hay porque está la reversión. Siempre y cuando lo hubieras condicionado... Si se hubiera condicionado a la propiedad ya por parte de la fiduciaria... Ahí sí ya no. Pero a ver, quiero entender este punto, porque entonces, en origen, la ley de títulos y operaciones le da ese tratamiento
legalmente hablando, le dice. Sí. Ya hay transmisión porque el propietario se lo manda al fideicomiso. Así es. Lo recibe, ahí hay transmisión, dice. Así es. Pero dice 14, ok, para efectos fiscales, que es algo que les cautiva mucho en clase, ¿no? Ujú. Ahora ya esta broma dicen, para efectos fiscales hay que estudiarlo, sí, es que estudiarlo efectos fiscales. Para Claro. efectos fiscales, cuando existe una reversión donde tú vas a recuperar la propiedad, entonces ya ahí ya no se considera enajenación. Ahí ya no. No se concretó. No se concretó la Es enajenación. es clave formal. la al 100%. constitución del contrato con esa cláusula. Así es. Así es. Si no la tienes incluida, se da el primer supuesto. Es súper básico. Estamos hablando exclusivamente del impuesto municipal. Sí. Hay otro tipo de fideicomisos en el que sí hay enajenación en esa aportación, porque ya las indicaciones contractuales son diferentes. Y es que aquí- no se va a vender, a lo mejor no se va a vender un tercero, sino en 20 o 30 años, y realmente quien lo enajena es la fiduciaria, y reparte a los fideicomisarios el producto. el producto El neto, resultado. el producto neto de la venta. Así es. Pero, y hay ocasiones en que efectivamente uno dice, bueno, lo aporto y me lo regreso. Pero hay quienes dicen, pues no. Pero el punto también es que hay que cuestionar, a ver, ¿este fiduciario pagó algo porque tú le aventaras la propiedad? No. Entonces, ¿cómo me dices que hay una Pues no hay enajenación? enajenación, ¿De no dónde? hay pago. ¿De dónde? Y es lo que se le trata de convencer al Y municipio. queda inscrito en el registro público de la propiedad de esa Sí, transmisión, claro, pero sí, con la claro. cláusula de reversión no evitas pagar el impuesto El por traslado. adquisición El por traslado. parte de Es fiduciario. una... Pero un tiempo se lo querían como Sí, es diferir, cobraban es doble. diferir únicamente el impuesto Sí. hacia el futuro para cuando se dé efectivamente la enajenación. Por ello incluso, perdón que interrumpa, por ello incluso luego no opera precisamente en todos los casos. Es una figura muy bonita, muy romántica, pero hay que saberla utilizar. Por ejemplo, hay quienes dicen, quiero en vez de hacer mi testamento, hacer un fideicomiso. Habrá que ver, porque a ver, tú eres el vivo, aporta los bienes, tiene la reversión, pero si tú te mueres, ¿Ya no hay reversión? perdón, ¿cuál reversión? Entonces va para tus Transmisión. criaturas, entonces sí hay Ahí un ya traslado hay de dominio. traslado de dominio, está Entonces, claro. ¿qué te estabas queriendo evitar? Diferir el impuesto nada más. Pero Pues lo vas a patear igual con el Patear, testamento. Igual con la herencia, ¿no? O con- Y es más clara, o con Y el a lo legado. mejor puede haber otras estrategias de las cuales no hablaremos hoy para dejarlos picados. Porque el tema es el fideicomiso. Sí, porque el tema es el fideicomiso. Pero también ahí está. Pero vámonos al inmobiliario otra vez. Oye, Ok. fuera de la inmobiliaria, para que podamos entender un poquito más claro esto, hay un artículo 117 en la ley del impuesto de la renta que Personas físicas. está dentro del ámbito del arrendamiento. Esto significa, por ejemplo, que si un padre de familia dice, voy a aportar estos bienes fideicomitidos, es otro elemento del fideicomiso. Cuando se aportan directamente bienes, se llaman bienes fideicomitidos. Esos bienes fideicomitidos señala contractualmente que él los va a dejar en el fideicomiso y se le van a revertir cuando sus hijos terminen la carrera. Y que todo el rendimiento generado de las rentas de esos inmuebles se le debe de entregar a sus hijos. Esos serían los usufructuarios. Este es un ingreso por arrendamiento para sus hijos, pero ¿sabes quién lo declara? El dueño, el papá, que porque no ha renunciado a la propiedad. Ah, qué interesante. Oye, y pídele a Dios que tus hijos terminen la carrera, hijo, porque si no, Bueno, te todo quedaste depende. con las ganas. ¿Qué tipo de hijos, no? yo Pero pensaría que ellos ahí como paga el- usufructuarios, Exactamente. Claro. Es lo lógico. Oye, pues ellos son los que están recibiendo el dinero Sí, pero tú para eres lo el que sea, dueño. para pagar sus colegiaturas o para lo que sea, pero ellos Sí, son pues los está contribuyentes. suspendida la propiedad. Pues no, el 117 dice que la fiduciaria va a realizar los pagos provisionales, pero que al final esos pagos son del que no ha renunciado a la propiedad. O sea, del papá que no renunció todavía a la propiedad, son esos pagos provisionales. Él declara en la anual su diferencia de ingresos por arrendamiento menos el Su deducción opcional y 35%, etcétera, y él lo acumula en su anual y acredita los pagos provisionales que hizo la fiduciaria. Excelente. Ajá, ese es Qué otro tipo de interesante. fideicomiso, ¿no? ahí la fiduciaria tiene su RFC, tiene su Ya cumplimiento de traía- obligaciones ya- paralelas. ¿Adquiere las traía. características del 13 que decías? Estoy pensando en... No, porque no es actividad empresarial. Ok, no es en este actividad. caso es arrendamiento. Ya. Hay mucha gente que dice que el arrendamiento es actividad empresarial. No, El de bienes qué locura. muebles. 16 del Código Sí, Fiscal no. claro que no. excluiría. Ahorita tuve un problema yo con una agencia de viajes, no quiero decir el nombre. ¿Para que sigan viajando? Como después de casi 3 semanas me hicieron caso, estaban en una necedad de que en mi constancia aparecía ingresos por arrendamiento de inmuebles y el contador me decía que eso era actividad empresarial.
y quería que a fuerzas la enajenación de un bien mueble usado, que era el carro, quería que la grabara. Maestro, ponle Cuando yo cero. estoy exento. Cero, tiene cero ese contador. Así es. ¿No? Sí, ¿Cómo porque crees? aparte es otro régimen. Claro. De hecho, si tú lo clasificas, hay otro régimen. Claro. Estás en personas físicas y hay diferentes regímenes. Y también arrendamiento es uno. piensan que porque estás junto con la actividad empresarial y eres profesional, creen que son lo mismo, no es lo No, mismo un por eso negocio te- que un despacho. claro, es- No, el jamás 16 de nunca. código define perfectamente la actividad empresarial Así es. Hombre, y está 3 asociada a las actividades semanas. mercantiles. Y luego me mandan una regla para autofacturarme. Ahora querían autofacturar mi operación. Le digo, está prohibido que yo autofacture, porque yo sí puedo facturar. Y querían que los grabara de IVA cuando estoy exento, claro. porque soy profesionista, más no empresa. Así es. Sí, es todo un tema. A ver, vamos a una pausa Nos hasta estamos este saliendo. punto, pero vamos haciendo un pequeño comentario, una conclusión de lo que nos ha dicho el notario 10, Eric Espinosa. Ajá. Por favor. A ver, vienen las personas con la intención de sacar un modelo de negocio, lo aterrizamos en el inmobiliario, Ajá. él tiene el terreno y del otro lado está la aportación de capital para desarrollar algo. Entonces se hace un contrato privado entre las personas, el cual se puede protocolizar ante notario público. Se debe. Y en ese momento pues nace el fideicomiso. La Ajá. fiduciaria es una figura importante que es la que va a recibir en un principio la aportación. Una pausa, no. Nos pusimos de acuerdo, no hemos firmado nada. Ok. Nos pusimos de acuerdo y vamos con la institución que va a ser la fiduciaria para decirle, oye, queremos hacer esto. Excelente. La fiduciaria nos plantea el escenario y ya que esté el escenario, ahora sí vamos al despacho del notario para formalizar Perfecto. la transmisión de la propiedad, porque recuérdese que Sí, hay una transmisión. la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles se Es ante hace notario. solo en escritura pública y como consecuencia ante notario. Oye, pero es una transmisión que quedamos que no causa impuestos. Lo sé, Claro. pero es una transmisión que además nos interesa que quede inscrita en registro público. Siempre y cuando tenga la cláusula de reversión. Sí, Del para ca- que, del para 14. que genere efectos frente a terceros. Ah, Entonces, excelente. el contrato lo firmamos cuando la fiduciaria ya no lo puso, estamos con el notario, no hay pago de impuestos, No. nos vamos a registro público. Seguimos. Se queda inscrito. Sí. Y entonces aquí, de repente, ya vamos a enajenar. Ujú. Cuando vamos a enajenar, decían, ¿quién emite el CFDI? Lo emites tú porque en la reversión te devuelve la propiedad. Sí. Depende si me la devuelven, porque le podemos instruir al fiduciario, no nos devuelvas nada, transmite en ejecución del fideicomiso, porque para eso se hizo, Ok. para hacer el desarrollo y vender. Transmítele a Juan Pueblo este terreno y del producto de la venta le das tanto a Víctor y tanto a mí, lo voy a facturar yo. Excelente. Punto. O facturo yo y factura Víctor la parte de infraestructura. Es lo que decían que se podía facturar. Nos tenemos que Ajá. poner de acuerdo desde el inicio del fideicomiso. Oigan, y ahí es donde viene lo fiscal, que es donde vamos a regresar. ¿Les parece bien? Sí, Después claro. de la pausa, porque ¿quién hace la deducción? ¿Cómo se controla la deducción del desarrollo? Que sería interesante, ¿no? Claro. Porque por un lado está el que enajena, pero el otro está el que invierte y está erogando, ¿vale? Sí, con Hacemos gusto. una breve pausa, regresamos con ustedes. Hola, qué Bien. gusto que estés aquí. Antes de continuar, tenemos este intermedio para que conozcas todas las novedades que tenemos para ti en el colegio. Vamos a ver. Pues muy bien, regresamos después de este breve corte y retomamos el tema para ver la parte fiscal, ahora sí, del tema de los fideicomisos tan interesante que se han expuesto. Pero antes de continuar, el notario dejó por ahí abierto el tema muy interesante del pago, inclusive por traslativa de dominio en los bienes. Pero tengo una duda, por ejemplo, ¿puede darse el caso que ya que están ante la notaría, existe un tipo de responsabilidad para ustedes por no haber retenido tal vez el impuesto municipal?
o se excluye? A ver, si estamos hablando del traslado de dominio, al día de hoy la autoridad municipal... ¿La adquisición? Ya, sí, lo que es la adquisición, ya la autoridad municipal dijo, está bien, ya me di cuenta que no hay ese impuesto. Entonces, pues al final del día, si hubiese el impuesto y no lo retengo, claro, soy responsable solidario. Por supuesto. Ahí sí, pero cuando ya se dijo por parte de la autoridad, ya nos dimos cuenta que efectivamente no hay este primer impuesto, porque la finalidad era aventar para transmitir en ejecución. Ok, se usó como figura de inversión, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces yo como notario ya puedo autorizar definitivamente la escritura en virtud de que no se generó ningún impuesto, cierro mi testimonio y me voy directamente a registro público. Y en la operación ya diaria, yo llego y compro una propiedad, se las compro a través del fideicomiso, me escrituran. El fiduciario va a escriturar. El fiduciario. Pero el fiduciario no vende. No vende. Él no vendió. Él va a ejecutar, por eso es una transmisión en ejecución. Yo transmito porque me estoy ejecutando las instrucciones. Con la instrucción del comité. Dio la instrucción, yo obedezco. Entonces yo ejecuto. Transmisión en ejecución. Y ahí se entran ustedes con las retenciones de impuestos. Ahora sí, a Juan Pueblo le retengo su traslado de dominio. Si mi vendedor resultó que era Víctor, y Víctor va a facturar y es persona física, perdón papá, te retengo tu impuesto de la renta también. Habrá que ver cómo vamos a estar. Pero, que si hablamos de un desarrollo... pero si no es actividad empresarial. Exacto, si hablamos de un desarrollo grandote, perdón Víctor, te estás metiendo en un lugar que no vas, debería estar actividad empresarial, ¿no? Claro. Si tienes actividad empresarial, tú tienes que facturar. Así es. Mira, realmente las personas que participan en el fideicomiso y que son los beneficiarios finales, que son los fideicomisarios, son los que en un sentido estricto de la filosofía del impuesto sobre la renta, son los que deben de pagar el impuesto sobre la renta. Okay. Si el fideicomiso es un desarrollo inmobiliario como lo que hemos estado platicando, ya sea un fideicomiso empresarial o por administración, que en el fondo se hace actividad empresarial, tanto la persona moral como la persona física van a recibir ingresos por actividad empresarial. O sea, si yo entro a un fideicomiso como persona física, yo debo de estar dado de alta por actividad empresarial. De acuerdo. Porque realmente se va a comercializar un inmueble o un terreno que se convirtió en 300 terrenitos y que se van a comercializar y que no va a ser un acto aislado de enajenación donde el notario retiene, sino va a ser comercialización. Y al momento en que a mí me toque lo que me corresponda, yo me convierto en contribuyente por actividad empresarial. De acuerdo. Sea empresarial el fideicomiso o sea por administración. Luego hay otro tipo de fideicomiso que es muy nombrado en el ámbito del arrendamiento, que es cuando la fiduciaria creada con un fideicomiso como contrato emite títulos al público inversionista. Estos títulos comúnmente se llaman certificados de participación inmobiliaria no amortizables. El inversionista los adquiere y aporta el dinero y le llega el dinero a la fiduciaria. Eso significa que el inversionista es fideicomitente, pero como es dueño del título, también va a ser fideicomisario. Muy bien. Porque va a recibir el rendimiento. La fiduciaria, para ese tipo de certificados, como están amparados por inmuebles, se llaman certificados de participación inmobiliaria no amortizables, la fiduciaria está obligada a construir inmuebles o a comprar inmuebles y destinarlos al arrendamiento. Aquí en Querétaro comentan de una plaza muy conocida, no decimos nombres, que fue construida de esa manera. Con ese esquema. Le llegó con ese esquema jurídico, le llega el dinero, construye la plaza y en esencia la parte alícuota de la plena propiedad del título te hace con dueño con todos los demás inversionistas de toda la plaza. No eres dueño de un local, sino eres dueño de tu parte alícuota, de tu proporción. Que dicho sea de paso, está representado en estos títulos que se generaron. Así es, sí. Okay. Yo tengo 100,000 títulos, me corresponde a lo mejor el 12.3% de toda la plaza. Es hipotético. Entonces, ¿qué es lo que hace la fiduciaria? Es hipotético, pues sí lo tengo. Ya quisiera. ¿Qué hace la fiduciaria? La renta los locales. La fiduciaria recibe ingresos por arrendamiento y resta todos los gastos de operación. Todos. Vigilancia, comisiones, mantenimiento, seguro, mantenimiento, que es muy común en el ámbito inmobiliario, y llega un rendimiento. Ese rendimiento se lo reparte a
todos. A todos los condueños. A los titulares de los certificados. Títulos. Esto Así genera es. que el que recibe el dinero tenga que emitir su factura, me imagino. Sí, de alguna manera sí. Y Ok. seguro mira, quien debe de emitir de origen la factura a cada inquilino es la fiduciaria, Ok. porque es la que recibe el ingreso directo. ¿Y el Ajá. impuesto sobre la renta ahí, Víctor? El impuesto sobre la renta lo paga cada uno. Cada uno ya. Cada uno. Ya es boleto mío El como que recibe el dueño del beneficio. certificado. Así es. Si te dieron 15,000 pesos al mes, sobre 15,000 pesos reportas al impuesto sobre la renta. Vas a declarar también. Ahí yo en la práctica, nomás lo he oído en la teoría, en la práctica siento que también le tenemos que dar un CFDI a la fiduciaria. Totalmente de acuerdo. Voy a hacer una pausa Por el acompañando ese análisis que tienes. Ajá. Aquí mismo hay otro modelo de negocio en Querétaro. También tienen una plaza y un restaurante de mariscos muy bueno abajo. No voy a decir su nombre y está Listo. por ahí por. Ujú. Y ellos lo que hacen es que cuando tú inviertes con ellos, te dan este título representativo de una parte accionaria de todo el modelo de negocio. Y te van dando mensualidades ¿Rendimientos? De rendimientos. Y tú te obligan a que tú le des un CFDI Son por los renta. mentados tickets. Exactamente. Ten mucho cuidado y hay que ver en el fondo cuál es la esencia, Claro. porque no son certificados de participación inmobiliaria no amortizables, Ok. abusados. Hay que ver jurídicamente ¿Cuál es ese el que te ticket, están dando? qué es lo que te están dando. Pero y eso te lo corporativamente los abogados somos bien buenos para vender ideas. Te vendo un ticket. Y hay que ver. Hombre, ya le pusieron nombre. Hay que ver qué se les ocurre. a los Ya le abogados. pusieron Sí, nombre. Hace poco me eché un round con uno, no le gustó nada, pero le dije, a ver, perdón, ¿y qué es un ticket? ¿O dónde encuentro su Exacto. regulación? No hay regulación. No hay nada. No, pero es que así todos, el know-how y el just in time, Yo mis puras clientes que expresiones llegan dices con tú, los mentados cálmate. tickets, le dije, no, Sí, espérame, va igualito que tú, Eric, igual. Estamos inventando ahí. Fíjate lo importante. Tú recibes ya la utilidad neta que obtuvo la fiduciaria, rentas menos gastos de operación, en donde van a ir prácticamente todas las deducciones con comprobación. Claro. Y entonces recibes un rendimiento. ¿Quién lo recibe? Los dueños de los títulos. Sí, así es. Que a su vez fueron fideicomitentes y fideicomisarios. Ellos lo tienen que declarar en el capítulo 3 de arrendamiento. Ok, de arrendamiento. Digo, si eres persona moral, en el título 2. Pero si eres física, en arrendamiento. Y arrendamiento es muy... la ley de renta nomás te dice rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. No más. ¿Pero de dónde viene eso? De un fideicomiso. Un fideicomiso. Y lo tengo que declarar por arrendamiento. Y lo más interesante es lo siguiente. Yo no puedo aplicar ya deducciones con comprobación. Ya realmente las restó todas la fiduciaria. Pero sí puedo aplicar el 35%. Ajá. Te vas por la deducción ciega, siendo tu contribuyente. Sí, Sí. pagas sobre una base de 20%, perdón, sobre la base 65%, que te equivale a un impuesto promedio del 20-22%. Wow. Estás aplicando 2 veces las deducciones. Y no hay prohibición. Aquellos deducieron con comprobantes y tú deduces la opcional. La ciega. Exacto. Eso es una ilusión. Pero no con ticket. No con ticket, No con ticket. certificados de participación inmobiliaria. Eso es una ilusión porque sí te estás aprovechando de la ley de algo que no te está prohibiendo. A mí la ley me dice, tus ingresos son estos, arrendamiento, subarrendamiento y rendimientos de certificados. Y en ningún lado me dice, estos ya no pueden deducir nada. No me dice. Sí, es un beneficio que ya Ajá. viene... El ya derecho es viene dinámico, con- pero creo que es un poco más la inteligencia y no es la artificial, es la de nosotros, que Es somos que esa no razona. rapiditos. Exactamente. Entonces, como tú observas, las personas pueden declarar ingresos por actividad empresarial o por arrendamiento. Así es. Ajá. Y lo que decíamos del papá que nunca renunció a la propiedad, él también va a tener que seguir declarando ingresos por arrendamiento sin recibir un solo 5, todo lo van a recibir los hijos. Y ahí es donde nos metemos en un tema ya complejo, porque entonces empezamos a hablar de, y ahora sí, ¿quién paga la contribución? ¿No? Claro. Ejemplo, me regreso un poco al escenario que planteamos desde el inicio. Entonces ahí tenemos ya, nació este fideicomiso y empieza el que aporta el dinero, la construcción, si es que va a desarrollar. Y bueno, entonces él hará su deducción autorizadas por la construcción que tiene. En materia de costo, claro. Claro, Ok. mira, el que aporta toda la infraestructura, él va a tener un costo muy fuerte. El que aporta, ya dijimos, El terreno. con cláusula de reversión, etcétera, el terreno, él tiene su costo del terreno. Pero entonces cuando factura él, Ajá. aquí es a donde va mi comentario, cuando ya factura el propietario del terreno. Forzosamente tiene que haber un acuerdo en el que yo le refacture a él. Así es, debe de existir eso.
ya como desarrollador. Tiene que reconocer la parte que le corresponde. Para que él pueda hacer deducible esa parte. Y para que el fisco sepa exactamente que él pueda deducir y nada más declare su pura utilidad. Pero cuando te regresa el dinero a ti, lo mismo, tú ya hiciste deducciones. No, sí. A mí cuando yo sí voy a poder hacer mis deducciones, claro. Él va a deducir única, su utilidad que le queda es de la enajenación de tierra y a eso le puede restar él el costo de la tierra. De acuerdo. ¿Verdad? Le puede restar el costo de la tierra, que en ocasiones lo que se ha hecho es que muchas veces los terrenos que se aportan traen ya cierta infraestructura de origen. Okay. Y puedes en un momento dado tomar algo de costo de esa infraestructura, pero solo a través del artículo 205 del reglamento de la ley, que bien se lo sabe Eric. Y tiene que ser construcción. Tiene que ser en esencia construcción que ya tenga. Te pongo el ejemplo. Que son las mejoras. Te pongo un ejemplo rápido. Muere un papá, le deja un terreno a sus 7 hijos más la mamá, los deja en copropiedad. Y en ese terreno el papá había bardeado todas las hectáreas, pero buena barda de piedra y muy bien hecha. Había hecho canales porque estaba a las faldas de un cerro donde bajaba el agua. Había hecho canales para desviar el agua, tenía una casa de campo muy bien hecha. Él compró el terreno en los años 80, estaba por un rumbo que ahorita ya alrededor de ese terreno estaba lleno de fraccionamientos. En los años 80 no había nada. Paralela a su casa de campo, hace una explanada de concreto, le renta a una transportista que metiera sus trailers, hace 2 pozos, dentro de esas hectáreas hace 2 pozos, hace caminos bien hechos, y cuando llevamos al perito y toda esa infraestructura llegaba a 100 millones de pesos. Caramba. Pero no tenían un comprobante, 0. De acuerdo. La familia no tenía nada, nomás tenía la herencia de un terreno. Ajá. Eso es lo que tenía. La base de acumulación. Entonces, ese artículo 205, donde en esencia tú puedes deducir el 80% del avalúo referido a la fecha en que hizo todo eso el papá, ese artículo te da chance de aplicarlo solo cuando enajenas el bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Se aportó el bien a una sociedad mercantil donde toda la familia pasó a ser socia. Porque estaban en copropiedad. Claro. Y en esa aportación, que es una enajenación, aplicamos el 80% del avalúo referido, demeritado, como dicen los notarios. Los notarios, en vez de depreciado, dicen demeritado. Sí, demeritado y luego actualizado. Y entonces se creó una sociedad mercantil con 100 millones de pesos, que dejó de pagar 30 millones de pesos de ISR con un avalúo referido. Completamente legal. Legítimo. Ahí la bronca para los peritos luego se les vierte cuando dices, es que necesito lo de las mejoras. ¿Y cómo sé que esto fue mejoras? ¿Cómo sé cuando se las pusieron? Pues sí. Y entonces, bueno, a mí me ha tocado casos en los que se meten hasta la adquisición de los años 80 para ver qué había. Y se van a las tripas de aquella escritura para ver cómo está el avalúo y que dijera, pues aquello era un lagartijero que no tenía nada, ¿no? Ok, no tenía nada, luego entonces esto fue puesto ahora sí que con posterioridad. ¿Y cómo puedo referir a qué fecha fueron puestas estas cosas? O sea, no es cualquier cosa. Es muy técnico, es muy técnico. Sí, sí, bueno, ahí es donde se da uno cuenta de que, pues bueno, no puedes ser toda la chamba tú solito. A ti te toca una, necesito otro, necesito el evaluador, necesitamos todos de todos. Hay que buscar papeles al papá, qué hizo el papá, fotografías de aquella época. Vaya, actualmente yo creo que eso es un buen mensaje a todos los que se están dedicando a sus desarrollos de negocios, ¿no? Claro. Sí, claro. Dejen evidencia de lo que están haciendo, porque la legislación más adelante no sabes cómo se va a poner. Claro. De acuerdo. Pues nos vamos acercando al cierre de este programa. Creo que el tema es muy amplio. Sí. Evidentemente hemos analizado 2 figuras jurídicas, la parte inmobiliaria y la parte de certificados de aportación inmobiliaria. Pero el fideicomiso no se limita únicamente a estos dos temas. No, al ámbito patrimonial. Bien el ámbito patrimonial, podemos depositar incluso acciones. Sí. Acciones, podemos depositar bienes muebles. Dinero. Dinero. Joyas, obras de arte. Dinero. Los jugadores, boxeadores, todos estos, que la lana que reciben la meten en un fideicomiso, ahí se los administran, porque la vida del jugador es muy corta. Cuando termino de jugar, pues bueno, yo tengo mi recurso administrado acá y a veces es garante. Sí, claro. O siempre es garante. Sí, ¿Por qué? Porque el que deja esos bienes ahí está asegurando que no se administren inadecuadamente o de manera indiscriminada, de tal manera que se pueda perder lo que quien lo está aportando
le costó toda una vida, ¿no? Sí, claro. Dice, ok, voy a dejar esto a mis hijos en un fideicomiso y el fideicomiso va a ser garante de la administración de sus bienes y permito el usufructo de estos bienes para ellos con estas condiciones y con estas características. Entonces, es un tema bastante amplio que yo creo que da para una segunda parte. Por ejemplo, por ejemplo, ¿es para todos el fideicomiso? Sí, ¿Cualquiera? Cualquier persona. ¿O hay que medir lo que decías hace un momento, costo-beneficio? A lo mejor si mi patrimonio no excede de esto, con la figura que dice José Luis, pues no te metas porque vas a mermar tu economía. Cuánto te va a costar Tener la fiduciaria no es barata. Tener de manera permanente cuando es patrimonial. Un fideicomiso no es precisamente la perita en dulce en economía. Entonces sí hay que platicar con el fideicomitente que lo único que debe tener es capacidad para transmitir. Es lo único. Nada más. Por lo mismo, un menor de edad no puede ser fideicomitente, punto. Entonces, tengas capacidad, ahora vamos a ver tu capacidad monetaria para ver qué es lo que te conviene, ¿no? Rápidamente, con el tema de los deportistas. El deportista saca la lana, y con todo respeto lo digo, pero el deportista se dedica a hacer deporte, no tiene a lo mejor la capacidad para administrar billete, le da al fiduciario, y lo que hace es, ¿cuánto necesitas para vivir? Tantos pesos. Pero yo voy a crear un comité técnico que van a ser ustedes dos, no yo, por si se me acercan mis cuates a pedirme prestado, pues no tengo. Está en el fideicomiso y mi comité no me da chance de sacar billete. Entonces está muy asegurado, y el día que yo termine de jugar, que ya no tengo los amigotes, entonces ahora sí puedo yo tomar el recurso del fideicomiso, ¿no? Te cobraron por la administración en que lo tuviste. Sí, pero sí creo que es, o sea, como decía mi abuelita, no todo lo que brilla es oro. Hay que analizar cada caso en particular para ver si amerita la creación de un fideicomiso. Esta creación de esta sociedad que decía Víctor se me hace fenomenal, porque la sociedad es mía, no me cuesta, es mi empresa y yo la manejo como a mí se me antoje. Totalmente. Claro, con la unión de mis hijos, ¿no? Pero se me hace muy buena. Entonces, puede ser una alternativa a una creación de una sociedad mercantil, puede ser la alternativa a la figura del fideicomiso. Pues, ¿qué le digo? Acérquese a sus cuates para que podamos decirles. Esa decisión se debe tomar acompañado, ¿no? Sí. Desde la visión legal, fiscal, inclusive contable, como es el caso que lo acabamos de hacer en otro fideicomiso de desarrollo inmobiliario, en donde 3 hermanos recibieron un terreno en herencia y también tenía infraestructura de la tierra. Y ellos crearon la sociedad, y esa sociedad entró al fideicomiso. Pero reservaron una parte de la tierra, pudieron hacer subdivisión, y no cara, porque está en un municipio y además es agropecuario y es más económico, y una parte se quedaron ellos, y ellos la aportan como personas físicas, con actividad empresarial, lógicamente. Entonces ya van a recibir un dinero directo ellos y otro dinero a través de la sociedad. Wow, qué interesante. O sea que sí es compatible esta figura con temas de ejido, tal vez, o hay reglas de exclusión. No ejido. O que parcela. Sí, porque el ejido no es propiedad. Título, que tenga título de propiedad, que sea propiedad privada. Sí, y en ese caso es interesante, porque, a ver, una división de un predio genera otro impuesto, que es el impuesto por división. Pero si es un predio rústico, no todos los municipios lo cobran, prácticamente son 2 los que sí. Los 16 restantes en el estado de Querétaro no cobran el impuesto por división porque es un predio rústico. Entonces, la subdivisión le compete a desarrollo urbano. Esto es rústico. No hay ningún servicio aquí, entonces no me puedes cobrar un impuesto. Y por eso es que no se cobra el impuesto. Entonces, pues mi querido Fer, facilita. El tema es por demás interesante. Pero ya lo que queremos dicen que el conocimiento empieza con el surgimiento de la primera duda. Y lo que estamos haciendo hoy es, a quienes nos escuchan, dejarles sembradas algunas dudas. ¿Para qué? Para que sepan que existe esta figura y sobre todo que se acerquen con el profesionista adecuado, con el profesionista indicado. Un par de y bueno, pues tenemos referentes aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Dejamos abierta esta sesión porque definitivamente creo que nos ha sido insuficiente el tiempo para poder comentar este tema que es tan rico en tecnicismos y en elementos esenciales. Claro. Entonces, pues Fer. Pues el tiempo ya hizo lo suyo. A mí no me queda más que agradecer en nombre de esta sección Entre Números, las aportaciones que han hecho bastante doctrinales, inclusive ahí aportan bastante bien, explican bastante bien, se nota la experiencia en la docencia. Entonces, pues mi amigo, si te parece bien, vamos cerrando ya el programa. Sí, te agradezco mucho, Fer. Gracias a ti. Amigos del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, les agradecemos muchísimo la atención el día de hoy. Dejamos abierta la posibilidad de una segunda parte de este tema de fideicomisos. Le agradezco infinitamente al licenciado Eric Espinosa el tiempo que nos ha compartido. Un placer. Pero sobre todo los conocimientos que has puesto a disposición de la membresía del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, y a mi maestro Víctor Vega Villa, una vez más, nuevamente, gracias maestro,
por todas las aportaciones que siempre haces al Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Con gusto. Bueno, pues por la aquí vamos dirección. a estar. Al Muchísimas contrario, gracias. A todos ustedes. Nos vemos en el siguiente programa Entre Números. Hasta la próxima. Gracias por escuchar a nuestros profesionales. Encuentra todos los eventos disponibles en la página oficial ccpq.org y síguenos en redes sociales para estar al día de todas las novedades. También agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer posible este episodio. Gracias a cada uno de ellos por su apoyo al Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Recuerda que puedes escucharnos en YouTube y en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Espéralo!